en Shirley Radio. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Vamos a conversar sobre este síndrome con el psicólogo clínico Ángel Reverol. Lo saludamos, doctor Reverol. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Desde, días. desde México, que son las 6:30 de la mañana por acá. Caramba, un madrugonazo para usted. Así es. Pero bueno, ya contento. Vale, me alegra mucho. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo, Rafael, digamos que es un fenómeno, ¿no? Donde la víctima desarrolla un enlace o un vínculo positivo hacia la persona que hace la captura, ¿no? O hacia el captor como tal, ¿ok? Claro, Eh, ¿y cómo puede ocurrir esto? Es decir, hay alguien que tiene secuestrado a otro y ese otro termina estableciendo un vínculo afectivo con quien lo tiene secuestrado. Precisamente porque es una manera inconsciente de huir, ¿no? De Claro, huir cognitivamente del trauma que está generando el evento propiamente, el suceso que está lastimando a esta persona. claro. Es No es lo decir, mismo y recuerda, es importante, Rafael, mencionarte que cuando ya este síndrome empieza a gestarse, a crearse, es porque la propia red, la propia persona o red, digo, cuando son varias personas, empieza a también, no maltrata de alguna manera al, al al, secuestrado. al secuestrado o al abusado, porque el Estocolmo no solamente se puede dar en una situación de secuestro, también se puede dar en niños cuando son abusados, Mm, ¿ok? ya, También se da esto, porque fíjate que el abusador normalmente te dice, yo te protejo, yo te regalo, toma esto al niño. Y el niño sencillamente se figura una persona que lo protege de alguna claro, manera. claro. En el Ahora, caso en el caso de un secuestro, pues necesidades básicas, ¿no? Te doy comida, converso contigo, jugamos juntos, entonces te conviertes en una persona dentro de ese entorno disruptivo, en una persona positiva para mí. claro. Ahora, este síndrome en esas situaciones, tanto de abuso como de secuestro, siempre se da. No hay casos en los que no emerge el síndrome de Estocolmo. No, no siempre se da. O sea, esto depende también digamos, las variables que se puedan presentar, ¿no? Normalmente hay un caso muy típico donde nunca se dio, ¿no? Que fue el de esta, no recuerdo su nombre, pero fue muy famoso hace muchos años, la colombiana que estuvo secuestrada, que quiso lanzarse a la presidencia. Ah, claro, Ingrid Betancourt en Colombia. Isis Betancourt, ajá, ella tuvo muchos años y allí no se ejecutó un síndrome de Estocolmo, al contrario, ¿no? Pero precisamente esto depende de la vulnerabilidad y del tipo también de secuestro que se dé y bajo qué premisas. No es lo mismo que secuestren a una persona soltera a que secuestres a una mamá con hijos. Claro. En el caso de Ingrid Betancourt es una variante interesante porque creo recordar que ella estableció un vínculo afectivo con otro secuestrado. Es distinto. Entonces ahí es distinto, es decir, Ahí- quizás esa necesidad del hombre de establecer vínculos afectivos, ella la suplió con con otra persona que estaba viviendo lo mismo que ella estaba viviendo, ¿no? Es como cuando tú conoces a alguien en un teatro, ¿ok? Y empiezas a vincularte positivamente con esa persona y puede generarse una relación o de amistad o una relación emocional más profunda. Pero ya no es Estocolmo, ¿no? Esto es sencillamente esa persona que sirvió también, esa persona positiva que me acompañó en este momento tan traumático, ¿no? Claro, cuando tú refieres a un teatro, te refieres a actores en un teatro que establecen un No, vínculo. digo cuando tú conoces a una persona en un teatro, en el cine, Ah, ya, en cualquier sitio, sí. en cualquier sitio, lo que pasa es que este es un sitio bien atípico, ¿no? Por- Como estar en cautiverio por un secuestro. claro, claro. Y bueno, el origen de la denominación síndrome de Estocolmo, suponemos que guarda relación con que ocurrió en Estocolmo. Eso debe Sí, estar historiado, ¿no? sí, exactamente. Esto viene precisamente de estos grupos terroristas
que normalmente, o sea, capturaban a estas personas, hacían algún tipo de negociaciones con estas personas, pero era mucho tiempo que se pasaba y se fue gestando esto porque salieron muchas relaciones, paradójicamente, de este tipo de situaciones. Ahora, supongamos una situación hipotética. Imaginemos que el secuestrador o el abusador no establece una relación amable con el secuestrado o con el abusado, sino más bien una situación de tirantez, una situación agresiva. Es muy poco probable que surja el síndrome en el abusado o el secuestrado. Eh, Mira, si no hay una situación amable, hay que ver también, habría que evaluar qué persona, ¿no? Porque depende también las herramientas que tenga esta persona para procesar esto. Pero cuando pasa esto, en vez de generarse un síndrome de Estocolmo, se genera un estrés un estrés traumático, ¿no? Claro, En la persona, y esto puede conllevar, es por ello que en secuestros se ha visto donde personas se han suicidado. No se suicidan por el miedo tal vez de lo que pueda pasar, porque se suicidan precisamente porque caen en un estado depresivo propiamente dentro del cautiverio. Entonces, en este sentido, lo que es la depresión, la ansiedad, todo lo que tiene que ver con depresión y ansiedad es lo que podría más bien generarse precisamente cuando no se da el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo no es una regla, ¿no? De un claro, cautiverio o de un estrés, es una excepción. ya. Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo no se da entre los presos y sus carceleros. Mm, Cuando hablamos cuando metemos otra patología, ¿no? Dentro de una situación como, por ejemplo, cuando hay una persona que está presa, podemos hablar ya de patologías, trastornos de personalidad, sociopatías, ¿no? Claro. Psicopatía. Y Entonces, depresión, probablemente una depresión, ¿no? exactamente, entonces no necesariamente, porque ahí no me están a mí generando, no me están aislando y sacando de mi vida de manera abrupta. Ahí Claro, me están encerrando porque necesito pagar una pena, ¿ok? Lo que se genera en la cárcel son alianzas, que es distinto. ya. Ah, alianzas entre, Ah, entre presos y entre Entre presos y presos y carceleros. exactamente, alianzas dependiendo también la vulnerabilidad sociopolítica del país. Y también existe en la condición humana la simpatía. Es posible que algún carcelero tenga simpatía por algún preso y le dé un trato preferencial, ¿no? Sí, pero eso puede ser un preso bien portado, ¿no? Eso Exactamente. no es Estocolmo, eso sencillamente, y yo pienso que el artículo 1 de los derechos humanos, todo ser humano merece respeto, ¿no? Indistintamente lo que haya sucedido, merece respeto. Y yo creo que las cárceles deberían regirse, no todas se rigen con esto porque son tratados como delincuentes, no es que no lo sean, ¿no? Cuando hay una violación, un asesinato. Pero bueno, cárceles de países un poco desarrollados no tratan mal ya el hecho de estar encerrado y es su castigo, ¿no? Claro, más bien en los países desarrollados una cárcel tiene todos los mecanismos para la recuperación del preso. Alimentación, rehabilitación, correcto. Tienen bibliotecas, pueden estudiar, tienen conexión por internet. Es decir, es una situación muy distinta porque ese concepto del castigo ha sido superado en el derecho penal, ¿no? Exactamente, precisamente cuando una cárcel comete o arremete contra un grupo o una persona y viola los derechos humanos, esto es digno de demanda. Claro. Bien, Entonces, vamos a una pausa musical y seguimos conversando con el doctor Ángel Reverol sobre el síndrome de Estocolmo. Vamos a una pausa musical con Despechada, nada menos que de Rosalía. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda.
Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. México. Doctor Reverol, quizás nos ayude a entender más el síndrome de Estocolmo, el hecho que lo originó como síndrome, que ocurrió en 1973. 2 hombres retuvieron a 4 personas como rehenes durante 6 días después de un robo a un banco en Estocolmo, en Suecia. Y después de que los rehenes fueron liberados, se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa. Es evidente que en esos 6 días se creó una relación casi de amistad, ¿no? Exactamente. Sí, sin duda alguna. Yo pienso que es difícil crear una relación de amistad en 6 días, ¿no? Claro. Yo pienso que lo que se generó se manejó mucho. Recuerda que estas personas que cometen este tipo de delitos o participan, manejan mucho la persuasión y la manipulación. Uh-huh. Entonces, fácilmente, por eso te digo que depende de las herramientas cognitivas que tenga la persona, podría darse o no el síndrome de Estocolmo. Precisamente si tú eres muy vulnerable, pues te voy a comprar, por decirlo de alguna manera más rápido, ¿no? Sí. Bueno, pero también podemos verlo en un signo positivo. Es un método, un mecanismo de supervivencia Total. del secuestrado. Es decir, es una manera que tiene el secuestrado de manejar la situación tan difícil, el trauma que está viviendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que fíjate, ¿no? Si tú lo ves, si lo vemos un poco desde la psicología, ¿no? Te saco de tu zona de confort y te llevo a otra zona totalmente desconocida. Esto es el secuestro, ¿correcto? Sí. Te privo, te privo de lo que tú haces, de tu libertad, y te encierro y te ofrezco otro tipo de situación para que vivas. Te alimento, te doy protección porque te estoy protegiendo, aunque te saco, no te estoy haciendo daño,
y probablemente se gesten allí o se generen allí acuerdos para que se logre el objetivo propiamente del secuestrador. Entonces, cuando te libero, te condiciono de alguna manera. Sí. Ahora, el síndrome de Estocolmo también se ha extrapolado a la vida política o a la vida empresarial. Supongamos un jefe que es despótico, que maltrata a sus empleados y que sin embargo sus empleados de alguna manera no tienen otra alternativa que aceptarlo. Ahí se puede crear algo similar al síndrome de Estocolmo. Bueno, porque por ejemplo, te puedo hablar que he visto empresas en Latinoamérica, ¿no? Donde he estado presente, donde se ve este tipo de agresión por parte del patrono hacia el empleado. Y el empleado sencillamente sufre, se deprime, vive con un estrés constante, pero no deja el trabajo precisamente porque necesito mi trabajo. Sobre todo hoy por hoy en países, como repito, de Latinoamérica, donde el empleo está tan difícil, ¿no? Entonces tú tienes vemos al ser humano que aguanta el grito, pero no estamos viendo el por qué el ser humano aguanta ese grito, qué está viviendo después de ese trabajo. Claro. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctor Ángel Reverol, psicólogo clínico, quien nos ha respondido estas interrogantes desde México. Agradecido. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. No, con el mayor gusto. Y bueno, vamos Hasta a luego. despedir el programa